Esta semana fue una semana, ¿qué diremos? De vaivenes, de esas de que te producen taquicardias, ¿no? Y de manera inmediata, porque la reforma hacendaria, comentábamos el lunes, la reforma energética y la reforma política iban a ser los temas que se iban a tratar a lo largo de la semana, que sin duda fueron polemizándose y de alguna manera ponen en peligro lo que es el Pacto por México. Por un lado, Marcelo Ebrard dice que ya el Pacto por México está muerto, y vemos por el otro lado al secretario de Gobernación, que yo siento que todavía con mucho más cuidado en la expresión de sus palabras, nos hace ver que eso es el Pacto por México, la pluralidad, la capacidad que tenemos los mexicanos como para dialogar, llegar a acuerdos y seguir adelante. La reforma política la antepone los partidos PRD y Acción Nacional ante la reforma hacendaria y la reforma energética. ¿Por qué? Porque dicen que si pasan la energética y la hacendaria, la política simplemente va a quedar olvidada. Entonces, que primero hay que aprobar la reforma política, o sea, dar las reglas claras para que no se agandalle el partido en el poder, y a partir de ahí ellos van a tener vialidad como para transitar con la reforma energética. Recuerde que es esto de Pemex, donde si se permite o no estos contratos de riesgo por una parte y la inversión privada en los manejos de la petrolera mexicana. La reforma hacendaria pues ya estaba planteada desde un principio, ¿no? Nos dieron una cajita con muchos dulces, pero ya los dulces que querían que nos comiéramos estaban preparados, ¿no? Y los otros nada más era como para que nos hicieran sentir que estábamos participando en las decisiones. Estaba dulce ya no tiene nada. Así es, estaba más que cantado que en la parte del cobro de IVA, por ejemplo, en las rentas de las casas o de los departamentos, la venta, la compra y venta de propiedades, la situación hipotecaria del cobro del IVA también ahí, esos definitivamente no iban a pasar, estaba más que cantado y ya nos dijeron que no pasa, así que no se preocupe usted por ese lado. Por el otro, agárrese porque la situación va a venir más que difícil. Decíamos, justicia o injusticia con las cosas que están pasando en México. Bueno, justicia o injusticia con las reformas que se están proponiendo, no solo la hacendaria, la energética, la política. ¿Recuerdan ustedes esta ley sobre la trata de personas? Que en el momento que salió, muy aplaudida, además muy aceptada por la sociedad, porque realmente ponía en su contexto lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo en México con el abuso a tantas y tantas personas. Ahora hay una propuesta también de reforma, pero al parecer regresiva. Ante esta situación, hemos establecido contacto con la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata AC de México, obviamente Rocío Orozco. Recordarán que ustedes que ella estuvo en campaña muy fuerte, concientizando a todo México sobre lo que están viviendo muchísimas niñas, niños, mujeres en todo México. Rocío Orozco, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, muchas gracias, Eduardo, y a todo el auditorio, buenas tardes. ¿Cómo va esto de la trata? Fíjate que nosotros veníamos comentando a lo largo de la semana sobre el caso de Lucero ahí en Guanajuato, una jovencita que sufre abuso. Cuando se presenta, tiene el valor de ir a denunciar, se presenta con la autoridad y resulta que le voltean el caso y hasta la cárcel fue a parar. ¿Qué hay con esto, tú que estás al pendiente y que conoces bien el tema, Rosy? Pues precisamente son las mujeres y las niñas en un 80% quienes sufren peores problemas con la trata de personas. Gente como Lucero existe en todos los estados, en el Distrito Federal, y justo, Eduardo, cuando estamos avanzando, tú conoces que ahora tenemos una línea de denuncia al 01800 5533
y nuestra página donde ya recibimos muchas valiosas denuncias, unidoshacemosladifferencia.com, y justo además cuando se empiezan a cerrar los giros negros, porque son lugares que todo el mundo sabíamos que había situaciones de trata en esos giros negros, y pues afectando tantos intereses que a veces están ligados con grupos políticos que van con eso en campaña, con dinero en efectivo, dinero del dolor de niñas como Lucero, de niñas como pues tantas jovencitas tan chiquitas, tan indefensas, porque pues es lo más vulnerable de México, toman de lo más desprotegido para abusar, justo cuando estamos en el camino correcto, porque ya empiezan a cerrarse esos giros. Empezamos a ver a padrotes muy grandes en la cárcel, gente intocable de Tlaxcala, y de repente, ahora sorpresa, ya que salió el reglamento, al cual agradecemos la buena voluntad del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario Osorio Chong, pues ahí vemos la buena voluntad de ellos, pero justo en ese momento salen senadoras que meten unas reformas sin haberlas consensado con toda la sociedad, haciendo negociaciones. Yo estuve en una mesa que me trataron de sentar para dar mi opinión en lo oculto, en lugar de hacerlo como se deben de hacer las cosas, ante los medios, en público, y yo no estoy dispuesta a jugar ese juego, porque eso afecta a todo México y sobre todo a las víctimas. Lo único que yo pido, Eduardo, es que las discusiones sean públicas, ante ustedes los medios y con expertos. Oye, Rosy Orozco, obviamente te trataron de llevar ahí a lo oscurito, ¿no? Sí, pero me dijeron que me convenía. ¿Que no, ahora sí te iba a tocar la senaduría o qué? No lo sé, pero yo no juego esos juegos. Realmente no podemos faltarle al respeto a las víctimas. Sí, porque además es un problema gravísimo en México, la explotación sexual, la explotación, por ejemplo, de las señoras que traen y las llevan a las casas a trabajar sin pagarles sueldo y ni siquiera las dejan salir a la calle, ¿no? Esos son diferentes tipos de trata de personas. ¿Y qué está afectando? Esta es la esclavitud de pleno siglo XXI, es la gente que más ha sufrido ya, porque como país les hemos fallado, no les hemos dado el nivel de educación que todo mundo merece, no les hemos dado el empleo digno, y todavía les roban su dignidad, las pisotean en lo poco que les queda de dignidad, les privan de su libertad algunas, y ahora que logramos una ley que sí castiga, que sí tiene dientes, pues están proponiendo algo que es un retroceso. ¿Cómo qué, ¿Cuáles son los puntos en los que estaría retrocediendo la ley? Mira, por ejemplo, ya tener derechos hacia las víctimas especiales de trata, nunca en nada de... Yo no soy abogada, pero lo que me explican todos los 4 expertos que yo consulté, porque dije, bueno, es que todos nos podemos equivocar, ¿no? Aquí, si todo el mundo me dice que es retroceso la mayor parte de estas reformas, lo que sea de avance estamos de acuerdo, pero si mucho de esto es retroceso, como por ejemplo, la dignidad del ser humano es lo que nos hace que no seamos cosas. Ajá. Y ese era uno de los bienes tutelados a proteger, que es el más importante porque es el que nos permite demostrar ante un juez que la víctima fue robada, fue de su dignidad. Si cambiamos ese bien jurídico, volvemos al tipo penal del lenocinio, y entonces los tipos salen en 2 años. ¿Qué es lo que estaba, la gente que está logrando las sentencias? Bueno, consulté con ellos y había gente, de veras, Eduardo, tan desanimada, porque me dice, Rosy, ¿te das cuenta que todo el trabajo que hemos hecho, los que sí estamos comprometidos a arriesgarnos la vida para detener esta injusticia hacia el más pobre, hacia el más desvalido, nos van a echar para abajo el trabajo, ¿no? ¿No sientes ahí que hay cabildeo, por ejemplo, de estos grandes grupos que existen en México, y en la Ciudad de México todavía con más fuerza porque son mucho más tolerados? ¿No crees que ahí hay cabildeo de los dueños de estos antros o de estos lugares donde existe la trata abierta de personas?
con los senadores y con los diputados como para impulsar el que les bajen este tipo de sanciones? Por supuesto, esa es la sospecha de todos, porque aquí se está cabildeando con gente de poder, con políticos que seguramente llegan a esos puestos con recursos del dolor de la violación de 30 veces en un día a una niña. Seguramente, de verdad no sé ni cómo pueden dormir los políticos que reciben esos recursos. Es que no tienen conciencia, y ¿no? Por no decir que no tienen progenitora, porque realmente sienten que no están haciendo nada malo, entonces van a dormir con una tranquilidad que pocas veces se puede ver, ¿no? Pero sí engañaron a algunos, porque algunos les hicieron creer que yo estaba en esto, precisamente porque me querían sentar en esas mesas, en lo oculto, como para hacer sentir que tú estabas avalando esos cambios. Sí, por eso ahora abiertamente lo estoy diciendo, y te agradezco muchísimo que permitieras ahorita que comente yo esto, porque realmente es preocupante, Eduardo, y gente como tú, hay mucha. Yo creo que somos, como dice una amiga que agradezco mucho también, conductora, que es Fernanda Familiar, siempre dice, somos más los que queremos el bien que el mal, somos más, y nada más que luego no hacemos nada. Martin Luther King decía, no me asusta la perversidad de los malos, sino el silencio de los buenos. Y hoy podemos levantar la voz, Eduardo. Sí, fíjate, Rosy, tomando lo que estás diciendo, que la mayoría de las ocasiones los que estamos a favor de que se den las cosas bien, somos pasivos, estamos esperando a que alguien más lo haga, a que alguien más salga a decirlo. Pero los malvados, los malosos, esos ahí están, son poquitos, pero qué activos están. ¿Qué podemos hacer, Rosy? ¿De qué manera podemos actuar como sociedad para ponernos las pilas y evitar que nuevamente los malosos vuelvan a triunfar? Bueno, abrimos en la página unidoshacemosladifferencia.com, abrimos una campaña no al retroceso, porque como me acabas de escuchar, yo estoy a favor de las reformas de avance, pero nada de retroceso. Y entonces ahí viene muy bien explicado 10 puntos de lo que es un retroceso aquí, y además están ahí videos, por ejemplo, de la experta de la ONU, que es Patricia Olamendi, que está perfectamente empapada de los temas, que también ha sido una mujer que ha hecho diagnósticos en Tlaxcala muy fuertes, y que realmente conoce ahí. Sí, te perdí la señal, Rosy Orozco. Creo que perdimos la señal con Rosy Orozco, vamos a tratar de recuperarlo. Pero retomando la posición, miren, comentaba de justicia e injusticia. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien, es justo, pero también sería conveniente que tomáramos la proporción y la percepción que tenemos como sociedad. En la sociedad mexicana hemos llegado al punto de las aberraciones, ¿no? Donde las personas, la gente, piensa que es justo tomar las calles, tomar lo que no es suyo, porque los demás lo tienen. Y como uno no tiene la posibilidad de haber accedido a ese bien o a ese derecho, es justo que lo tomemos, ya sea por la buena o por la mala. Y vemos las calles, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde un grupo, en aras de su derecho a no trabajar y cobrar por no realizar el trabajo, y cobrar porque eviten que se hagan los plantones y las marchas por afectar a la sociedad, entonces ese derecho que tienen, que sienten que es legítimo, lo aplican afectando a toda la sociedad. Y vuelvo al punto que comentaba en la semana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que perdemos la proporción de lo bueno y lo malo. Lo bueno socialmente para cada uno de nosotros es diferente a lo que es bueno en lo individual para cada una de las personas. En este tema de la ley de trata, lo que está sucediendo es que
y la percepción que tiene Rosy Orozco yo la comparto. Hay grandes grupos de poder y de dinero que están enclavadas allá en la política y han ido cabildeando con esos corruptos, aquellos diputados que venden su voto a cambio de dinero o de poder, para poder cambiar la ley y no afectar el gran negocio que representa para estos grupos, ya sea en la Ciudad de México o en la República Mexicana. De hecho, es el segundo negocio más redituable después del narcotráfico, ¿no? Así es. Pero ahí el problema grave es la inconsciencia que tienen. ¿Cómo es posible que se puedan acostar a dormir con la tranquilidad de haber tenido a una jovencita violada 30 o 60 veces en el día? Yo tengo aquí un dato de una violación de una muchachita de 17, 18 años como sexo servidora, que 60 veces al día tenía que prestar el servicio. Y si no, le ponían unas golpizas. Eso está documentado en videos donde ella misma lo cuenta, y ella ahora lo que hace es acudir a las prisiones y acudir a los lugares para platicar su experiencia, para evitar que vuelva a suceder esto con otras personas. Pero imagínense que la dejaban 3, 4 días sin comer, nada más con agua o con pan, y les ponían unas golpizas con el afán de romper su dignidad, de que se tuvieran que doblegar. Y eso no es posible que lo sigamos permitiendo en México. No es posible que con leyes regresivas se permita darle la oportunidad a estas personas a que regresen a hacer su negocio, lo que ellos piensan que es bueno. Desafortunadamente no pudimos restablecer la llamada con Rosy Orozco, pero ahí está el tema para reflexión. Piénsenle ustedes, si es posible, entren a www.unidoshacemosLaDiferencia.com y se van a enterar de cosas deleznables que suceden en México, permitidas por quienes se dicen autoridad, que desafortunadamente con el voto de los mexicanos le hemos dado la oportunidad y el poder de lucrar con la desgracia de los mexicanos.